presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Vamos con más de la información. Vamos con una entrevista. Le agradecemos al consejero Daniel Dorantes Guerra, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que nos acompañe en esta mañana para abordar temas vigentes en la agenda política y mediática. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí a la orden, gracias al auditorio. Y la semana pasada justamente se veía, se escuchaba en medios nacionales la declaratoria de validez de la elección al Poder Judicial Federal emitida por el Instituto Nacional Electoral. Y lo hemos invitado justamente para que en un lenguaje accesible a la ciudadanía, a la audiencia, nos pueda platicar de la trascendencia o lo que implica esta declaratoria de validez por parte del INE. Con todo gusto, Marco. A ver, es la última fase del proceso electoral judicial, que hay que decirlo fue inédito. Recordemos que tuvimos un proceso electoral extraordinario judicial que inicia con una reforma a la Constitución que se publica el 15 de septiembre de 2024. A partir de ahí se estableció cómo se iba a llevar a cabo este proceso. Empezamos con la preparación, que implicó muchísimas cosas, pero la última fase fue justo la validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría, la asignación de cargos. ¿Qué es lo que sucede? El 1 de junio, que es el día que se lleva a cabo la jornada electoral, se inician los cómputos que se dan en las sedes distritales del INE, después se dan los cómputos estatales, se dan los cómputos de circunscripción, se llaman así. Y al final el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo General en la Ciudad de México, lleva a cabo la sumatoria final. Ahí lo que hace el INE es decir si las elecciones fueron válidas o no. Para declarar la validez o no, lo que se revisa es si cumplen los principios rectores de la función electoral y si además se cumple con que el voto haya sido libre y secreto. Es bien cierto que ante un proceso inédito, esta declaratoria tuvo también sus altibajos. No fue una declaratoria hecha por unanimidad de votos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hubo por ahí 5 votos disidentes y bueno, esto generó pues un poco de efervescencia en el ánimo del decir 6 consejeros que decían sí se debía declarar la validez de la elección y 5 que decían que no se debía declarar la validez de la elección. ¿Cuáles eran los argumentos en contra de declarar esta validez? A ver, yo leía el acuerdo con mucho detenimiento y escuchaba la sesión y en general lo que se decía en pro de la elección se cumplieron los principios rectores, hubo voto libre y secreto, pero quienes no estaban a favor lo que decían, leía por ejemplo un voto que decía, hubo más de 1,300 casillas en donde hubo irregularidades, se habló de los famosos llamados acordeones que ocurrieron el día de la jornada y días antes que se estuvieron moviendo en redes sociales. En fin, este tipo de irregularidades señalaban que no estaba salvaguardada la voluntad del sufragio por parte de la ciudadanía. Quisiese justamente detenerme aquí en estos 3 aspectos. Primero, la declaratoria de validez, ¿no? Pese a las irregularidades documentadas en algunos puntos de la República Mexicana. Segundo, el famoso acordeón que, bueno, a ver, dio mucho de qué hablar y reflexión desde lo jurídico, si era válido o no era válido, siempre y cuando el propio ciudadano llevara el acordeón propio, valga la redundancia, no los repartidos por los que fueron atribuidos a determinados grupos políticos. Pero a ver, en esta elección resulta triunfador un candidato que estaba en prisión preventiva, que evidentemente no pudo haber hecho campaña en redes sociales, evidentemente no pudo salir a la calle a buscar el voto y ganó. Quiero pensar yo, es una hipótesis, que fue gracias a los famosos acordeones. Y me parece que esta figura, este instrumento, tendrá que generar reflexión pues para mucho y para las próximas elecciones locales al Poder Judicial de las otras entidades federativas. Claro, a ver, no podemos perder de vista todo lo que sucedió de cara a que en Querétaro tendremos elección judicial. Entonces, apuntaría 3 ideas breves. En relación a la validez, todas las elecciones, cuando hay elecciones, el Instituto Nacional Electoral o el IEQ, en el caso, declara la validez. Lo ordinario es que se declare la validez. Aquí lo extraordinario fue que hubo ya postulaciones de consejeros del Consejo General del INE diciendo que no debía declararse válida. Se apuntaban irregularidades en buena parte del país. Yo diría, para que esas irregularidades puedan tener un impacto en la declaratoria de validez o no, creo que lo primero es tenerlas absolutamente acreditada. Desde mi particular punto de vista, eso ocurrirá en los tribunales, si es que así sucede, y no tanto desde el órgano electoral. Y bueno, el tema de los acordeones creo que es un tema de
lo diría yo, de didáctica democrática. Yo creo que tenemos que explorar qué vamos a hacer aquí en Querétaro con los famosos acordeones de cara al siguiente proceso. Primero, para tener por acreditado todo lo que suceda en torno a ello. Es decir, no podemos dar por hecho que los difundió tal o que los difundió cual. Primero, tener por acreditado quién, que existan denuncias, que existan, en su caso, determinaciones de la autoridad jurisdiccional para partir de ahí definir. Pero a ver, lo cierto es que no se requieren acordeones si podemos tener una buena didáctica democrática. Es decir, si explicamos a la ciudadanía qué es lo que se está renovando, si explicamos cómo se vota, si explicamos qué se vota y además tenemos boletas que permitan a los ciudadanos acudir a la urna sin la necesidad de estos elementos. Creo que este sería el elemento fundamental a analizar en el Instituto Electoral. Esta didáctica democrática, no solo el día de la jornada, sino todo el proceso electoral. Y finalmente, bien cierto esto que dices, por ahí se había empantanado un tema en el Consejo General del INE que salió hace un par de días, y es la cancelación de candidaturas. Y el Instituto Nacional Electoral cancela 45 candidaturas derivado de que no cumplían promedio. Recordemos que era el 8 de promedio o 9 en la especialidad, pero además cancela una candidatura de una persona que se encontraba en prisión preventiva oficiosa. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque este tipo de condiciones deben ser analizadas al principio y al final. Lo cierto fue aquí que el registro no fue parte del Instituto Nacional Electoral, lo llevó la Cámara, los distintos comités, y al final el Senado hizo la remisión al INE. El INE hace ya en esta segunda vuelta esa revisión y al final, bueno, detecta este tipo de inconsistencias en las candidaturas que hacen que se bajen todas estas personas, 46 personas en total. Ahora, ¿hay posibilidad de que en Querétaro haya una reforma? De hecho, se ha hablado de que está trabajando esta reforma. ¿Qué es lo que propondría el Instituto Electoral? Nosotros estamos trabajando una reforma eminentemente técnica a la materia electoral. Digamos que estamos en espera de lo que decida el Congreso primero en relación a la judicial. Digamos que no somos respetuosos de este ámbito, de este ámbito del Congreso. Y nosotros estamos haciendo ya un análisis técnico. Vamos a hacer distintas propuestas de mejora de procesos previos que hemos ido revisando, particularmente, no sé, en temas de cómputos, en temas de instalación de consejos, en temas de su integración, etcétera. Y estamos ya teniendo mesas al interior para saber cómo vamos a poder operar una eventual reforma judicial. Entonces, creo que son por dos aristas. La judicial estamos en espera de que el Congreso lo determine y nosotros mientras estamos ya trabajando la electoral general, que estaríamos presentando, si así lo prueba el Consejo, en el mes de octubre, y tenemos ya mesas de análisis particular en torno a lo que ha pasado en el país para ir viendo qué tenemos que hacer de cara a este proceso judicial. Consejero, justo en esto último que señala, quiero pensar que evidentemente hay mucho que aprender a partir de la aplicación de la reforma al Poder Judicial Federal y lo que se vio y lo que se vivió y lo que se argumentó a favor o en contra de la validez. Algunos aspectos, así muy rápido, de los aprendizajes que se pudieran tener para la elección judicial aquí en Querétaro en el 27. Con todo gusto, Marco. El primer aprendizaje, yo diría, tenemos capacidad técnica de operar. Vimos que el Instituto Nacional Electoral, con una reforma del 15 de septiembre de 2024, logró sacar un proceso en meses pues muy breves. Nosotros acá iniciamos proceso y dura un año el proceso. Aquí el Instituto Nacional terminó de manera breve. Ese sería el primer aprendizaje. Tuvo uso de recursos públicos, digamos que limitado, y salió adelante. Y yo diría un aprendizaje sustancial es el tema de la participación ciudadana. Hubo una participación del orden del 13% en global, del 11% en Querétaro. Creo que en eso tenemos que trabajar, insisto, y esto forma parte de eso que he llamado desde que empezamos a platicar hoy, de la didáctica democrática. La participación ciudadana, que la gente entendamos qué es lo que vamos a votar y cómo lo vamos a votar. Yo creo que eso es sustancial. Algunos han señalado que hubo falta de interés por parte de los institutos electorales, incluyendo el nacional, en la difusión de esta campaña. ¿Qué pasó que no hubo la misma difusión que se da en otros tipos de elecciones? Pues nosotros, al final, al ser un instituto electoral local, estamos dispuestos a lo que nos diga la autoridad nacional. En este caso, nosotros seguimos estos parámetros de difusión que nos obligaba el Instituto Nacional Electoral. Es cierto que hubo una menor difusión. ¿Por qué? Porque no tenemos... Al menos en este momento nosotros no estamos en proceso electoral y no disponemos de los mismos recursos que se tienen para un proceso electoral local, que es el que llevamos a cabo. Sin duda esto es un tema de los que tendremos que mejorar, de los que tendremos que revisar de cara pues, a que la ciudadanía pueda emitir un voto informado. Ahora, regresando a la declaratoria de validez que hace el INE, ¿cuál sería el proceso a seguir
¿qué hace falta para que quienes fueron votados y votadas asuman ya las funciones propias del cargo? Pues digamos que las 6 fases del proceso electoral en general ya concluyeron, que fue desde la preparación hasta la entrega de constancias y la validez de las elecciones. Ahorita lo que se tiene son medios de impugnación, es decir, demandas que se presentaron ante los tribunales, ante la Sala Superior y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tendrán que resolver. Ellos serán, en definitiva, quienes determinen si o no la elección fue válida, si o no estas famosas 818 casillas que anuló el Consejo General debieron o no ser anuladas. Sí o no tuvieron razón, sí, los 6 consejeros que votaron por la validez, y al final ya lo que implicará es que puedan tomar los cargos quienes resultaron electas y electos. Que las impugnaciones son particularmente de casos, de algunos casos en particular, ¿no? Pues yo veía en lo general, no tenemos acceso a los medios de impugnación, pero lo que hay en las páginas de los tribunales, pues hay señalamientos sí en el tema de los acordeones, hay señalamientos sí en las irregularidades de diversas casillas. Que lo que buscan es invalidar las elecciones, particularmente las del orden federal general. Pues consejero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. ¿Alguna consideración final a manera de cierre en esta charla? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues decirle a la ciudadanía que estén pendientes, que estamos trabajando de lleno ya en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la reforma electoral que estaremos presentando en este año, si así lo aprueba el Consejo General, y que estamos trabajando ya en un análisis de los temas de la reforma judicial para que cuando en Querétaro se elijan jueces y magistrados exista esta mayor didáctica democrática y que la ciudadanía pueda elegir a conciencia y con un voto plenamente informado. Consejero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al consejero Daniel Dorantes Guerra del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por estar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más información.